Y hoy es el día de cierran las alianzas. ¿Qué significa las alianzas? Bueno, ¿qué partido va a ir con cada otro para lo que son las elecciones de las PASO? Y hay muchas cosas que se están discutiendo en este momento. ¿Se ha descartado entonces el ingreso de Schiaretti, el peronismo del centro, por lo menos en esta instancia? En esta instancia, sí. Yo creo en la amplitud, definitivamente, como creímos siempre desde Juntos por el Cambio de nuestros orígenes. Acá necesitamos ampliarnos. Tenemos sentido de ser si somos el cambio. Si no somos el cambio, somos absolutamente nada. Le estoy diciendo, hay un cambio de fondo que yo represento y hay un cambio que no tiene verdadero sentido de cambio, que expresa lo que está haciendo Rodríguez Larreta al querer meter a estos actores. Mi preocupación es que ganemos. Después me confunde que cuando yo me bajo me dicen no queremos que haya paso. Pero no era que querían que me baje para que hubiera paso. ¿Entendí mal o de alguna manera le decís a los Daniel Osvaldo Scioli, ustedes no tienen demasiado peso? Porque decís, de este lado hay gobernadores, sindicatos, trabajadores, del otro lado, ¿qué hay? Y del otro lado está lo que vemos a diario, ¿no? Justamente van a defender su proyecto a lugares donde a nosotros no nos invitan frecuentemente. Scioli, si a usted lo llama Cristina, le dice, Daniel, bájate. Pero si Cristina fue la que impulsó las PASO, ¿por qué me llamaría? Al contrario. Si hay una persona previsible, confiable, sensata. Si yo estuviera en una alianza con la señora Bullrich, ganamos en primera vuelta, pero caminando. Si yo estuviera en una alianza con la señora Bullrich, ganamos en primera vuelta, pero caminando. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias, la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Si nos toca ganar el 13 de agosto y ya en octubre vamos a empezar las charlas, si viene la Libertad Avanza, si vienen diputados de otros bloques, adelante. Bueno, no estoy de acuerdo, estamos muy lejos de Javier Milei, espero que no estén negociando la ley de venta de órganos y estas cosas. Nombre confirmado, Unión por la Patria. Pasa entonces al recuerdo el Frente de Todos, Unidad Ciudadana. Ahora es, y para que se acostumbren aquellos del espacio hoy oficialista, Unión por la Patria. Se coincide en propiciar o exigir lista de unidad. Habló Capitanich y dijo, queremos una lista de unidad. No la pudo lograr en el Chaco, Capitanich. ¿Cómo? No la pudo lograr en el Chaco, en su provincia. Creo que lo mejor para la Argentina y para el Frente de Todos es la unidad. Pero si se decide que haya paso, anótennos en las PASO, ahí vamos a estar. Si quien les habla sale y dice, miren, no nos queda otra que votar a Massa, arruinás una generación. ¿Serías parte si te lo propusieran en este sentido de una fórmula con Guado de Pedro? Sí, obviamente que sí, pero cualquier dirigente en el peronismo que uno lo proponga para ocupar algún lugar le va a decir que sí. Guado, como candidato, ¿hoy estuviste reunido con la vicepresidenta en una reunión junto con Sergio Massa, puede ser? Todavía no hay candidatos, tenemos que tener paciencia, el 24 cierran las listas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Arrancamos Desiguales en vivo por la televisión pública. Faltan exactamente 2 horas 55 minutos para completar la primera estación de las definiciones de las elecciones en la Argentina en octubre del 2023. En este caso tiene que ver con el cierre de las alianzas de la que venimos hablando hace bastante tiempo y en el marco y en el recorrido que este informe de Desiguales nos ha contado, digamos, ¿no? ¿De qué manera hemos llegado hasta aquí, Lucila? Sí, con un cambio, para empezar, en el nombre de la alianza oficialista. Ya no se habla más del Frente de Todos, ahora es Unión por la Patria, UP, de hecho es un logo bastante particular, a muchos lo asociaban con la película Up, con la gaseosa, bueno, ese es el nuevo logo de la alianza oficialista. Acá está, lo tenemos acá. Unión por la Patria. De hecho, aquellas personas que por ahí seguían en las redes sociales al Frente de Todos, ahora están siguiendo a Unión por la Patria. Se cambió el nombre de los usuarios también. Y pensaba en, bueno, ya una frase histórica, ¿no?, de la política argentina de se dobla pero no se rompe. Terminó ocurriendo eso con los dos grandes frentes políticos en nuestro país, porque se van a inscribir como tales, como frentes, aunque internamente, Pablo, hablamos de que a esta hora, como dice la gente joven, se recontrapicó, principalmente de manera pública en Unión por la Patria. Terminemos de contar un poco qué es lo que ha pasado hasta esta hora. Enseguida vamos a ir a la calle Mateu, donde
Unión por la Patria Está difícil, ¿no? hay que ir de a poquito. Termina de poner el gancho a la hora determinada y después hagamos un repaso de lo que decía Lucila sobre lo de se dobla pero no se rompe. Comunicado del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Atención, nos lo explicó muy bien Nico Fiorentino en estos días, que era lo que se estaba discutiendo sobre los pisos, los porcentajes, para incluir candidatos o candidatas en las legislativas de cada espacio que va en interna. Desde el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires cumplimos en informar a militantes, afiliados, bonaerenses en general, pisos electorales para la distribución de la representación legislativa nacional. La propuesta realizada por el presidente del Partido Justicialista, Máximo Kirchner, junto a representantes de otros partidos, etcétera, etcétera, fue rechazada por el sector encabezado por Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Ángel Fernández. Se trata del mismo sector que expresó que de llevarse adelante la propuesta rechazada, recurriría al partido, entre paréntesis, Poder Judicial, haciéndolo trascender por intermedio de periodistas y medios de comunicación. Teniendo en cuenta que quien mayor consenso genera hacia adentro y fuera del peronismo se encuentra proscripta por decisión del Partido Judicial y la reciente intervención de la Corte en los procesos electorales, hemos decidido aceptar la propuesta hecha por el sector encabezado por Scioli y por el presidente Alberto Fernández. No habla este comunicado del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires de cuáles fueron esos pisos. De manera oficial no se saben, ya vamos a charlar con Nico, bueno, cuál es el número que comenzó a circular. Insistimos, en el comunicado no se menciona al porcentaje al cual se llegó a acordar en la provincia de Buenos Aires para que el que pierde dentro de la lista pueda mechar en puestos importantes de la lista de diputados a candidatos propios. A ver, para sintetizar un poquito lo que pasó en las últimas horas, estas discusiones son habituales, son parte del modo de hacer política y de construir. Es cierto que hay una discusión, a mi modesto modo de ver, interesante respecto de qué significan esos pisos, vinculados a la democratización de los espacios políticos. ¿Cómo se construyen? ¿Con qué grado de democracia interna se construyen? Dicho eso, cuando el ministro del Interior, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dice, bueno, vamos a recurrir a la justicia, ahí, claro, abre una puerta que provoca todo lo que efectivamente leímos en este comunicado. Que es un comunicado, leímos apenas una parte, pero es un comunicado muy, pero muy duro, porque trae discusiones de desde la conformación del Frente de Todos, desde la elección de Alberto Fernández como candidato, las cosas que pasaron durante la propia gestión, y da la sensación que lleva las cosas a un lugar. Uno confía en lo que dice Nico, no se dobla pero no se rompe, pero le agrega una hostilidad, perdón, Lu, le agrega, me quedé pensando en la charla que teníamos con Nico antes, le agrega una hostilidad que lo que uno dice es, bueno, ¿cómo sigue esto de cara a la definición de las listas? Y ahí hay una preocupación muy importante dentro del oficialismo, ¿no? Recién veíamos la cuenta regresiva, ¿no? Porque hoy a las 23:59 finaliza el horario de presentación de estos frentes y posiblemente de algunos de estos porcentajes, porque en realidad la fecha límite para ponerse de acuerdo con estos porcentajes es el 19 de junio, es en un par de días solamente, quedan 2 horas 50 minutos, pero vamos a ir ahora en vivo con Flor Alcaraz a la puerta de la sede del Partido Justicialista de la calle Mateu. Flor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luli, hola Pablo. Acá estamos en una jornada histórica en este cierre de alianzas. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo Frente de Todos, Unión por la Patria. Fue Diana Conti quien más temprano confirmó acá a los colegas, a las colegas, que se va a llamar así. Y estamos a la espera. Además del frío, hay entradas, salidas, autos que salen, corremos a ver quiénes son. Es como ese clima el que se vive acá en la puerta de Mateu. Sabemos que adentro está Claudio Ferreño, que representa al partido parte de Alberto Fernández, y que, bueno, como decían recién, después de darse a conocer este comunicado tan duro del PJ bonaerense, se picó acá y estamos a la espera de que salgan, que sabemos que está acá adentro. Después, más de la mitad de los apoderados y las apoderadas de los partidos que conforman el Frente de Todos ya firmaron, porque empezaron a pasar desde muy temprano, y estamos acá a la expectativa. Nos vamos a quedar a ver cómo continúa, pero es esto que les digo, este clima de entradas, salidas, autos que estoy pispeando así de costado, porque acá a mi derecha está el estacionamiento y está levantado la puerta del garage, entonces por ahí puede ser que salga alguien, así que estamos a la espera. Bueno, si hay algún testimonio, por supuesto que vamos a ir rápidamente en vivo para la puerta del PJ, donde se está firmando de puño y letra. Gracias, Flor.
Clásica Gracias a cobertura, ustedes. ¿no? ¿Cuántas habrás hecho, Luli, en ese, no, en ese sentido? igual te digo, se está bancando mucho el frío con Sí, el pechito. tremendo. Yo te salía con la bufanda hasta la nariz, A no ver, era muy, no tan elegante. Dos cosas antes de ir con Nico y con el resto del equipo de Desiguales a discutir todo esto. En el Frente de Todos lo que dijimos recién, o en Unión por la Patria lo que acabamos de decir, ¿no? La pregunta sobre con qué grado de hostilidad se van a discutir las listas. Del lado de Juntos por el Cambio yo estoy convencido que se firmó una alianza que no representa ya a ese espacio. Es decir, es una foto del pasado la de Juntos por el Cambio, porque están prácticamente manifestando de manera abierta que quisieran construir e ir con distintos espacios, ¿no? Bueno, pero Lo de entienden Schiaretti que hoy con no pueden Larreta. hacer otra cosa, creo Sí, yo, por supuesto, lo de Schiaretti con Larreta, lo de Milei con Burrich, etcétera, etcétera. Así que veremos qué es lo que pasa a continuación. Viene Gastón Manes en un rato de Desiguales, es el hermano de Facundo Manes, y fue quien presidió la convención radical, ¿no? Que se llevó adelante en los últimos días. Acá lo tenemos. El punto está en que no se ponen de acuerdo dentro de Juntos por el Cambio en estos porcentajes que generan polémica, pero en la ciudad de Buenos Así Aires, entre Jorge Macri y Martín Lustó. Recordemos que son dos candidatos muy fuertes y que se disputa directamente qué partido gobierna dentro de una alianza la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lugar, bastión importantísimo históricamente ya del PRO. Y también viene Matías Culfas, hoy a Desiguales, economista, ex ministro de Desarrollo Productivo del gobierno del Frente de Todos. Hoy se conoció la inflación del mes de mayo, de eso vamos a hablar con Flor y también, por supuesto, con Matías Culfas. Bueno, y como decía, esto fuera poco, para la cartera del caballero y bolsillo de la dama, mañana habla Cristina Fernández de Kirchner. Hay una convocatoria en Río Gallegos, un acto de la localidad donde va a participar Cristina, la vicepresidenta de la Nación. Así que la escena está completa. Vamos a tener un Desiguales picante, interesante, y los días que vienen ni te cuento, Lu. Vamos con nuestros compañeros, porque está Nico, está Flor y está Néstor, y todos tienen cosas para decir, principalmente hoy Nicolás Fiorentino, me parece. Qué fuerte. ¿Se dobló? Sí. ¿Se rompió? No. Pero yo te sumo un ítem más, se astilló. Si estamos hablando de una vara, se astilló. Y lo que efectivamente astilló fue, primero, el contexto que nosotros venimos contando. Hay un sector, me parece a mí, que lo dejo a evaluación de todos, pero para mí es claramente minoritario, que quiere ir sí o sí a disputar la PASO con una candidatura presidencial contra otro espacio que está integrado por los gobernadores, al menos por 13 de los 15 gobernadores que tiene el peronismo, contra la CGT, contra el Frente Renovador, contra el kirchnerismo, es decir, contra la mayor parte de la corporación peronista que considera que estratégicamente no es lo más conveniente, aunque no tienen el nombre. El nombre no está, pero consideran que el nombre del candidato. El nombre de ese candidato que debería encabezar esa lista de unidad que quieren todos estos sectores, la lista de unidad que perdió los gobernadores. Ese es el contexto en el que se da. Entonces, ante ese contexto, ante este sector diciendo yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir... Estás hablando de la relación de fuerzas hacia adentro. Hacia adentro, la disputa de poder hacia adentro del ex Frente de Todos. Me pregunto, ¿quién gobierna? ¿El Frente de Todos o Unión por la Patria? Gobierna el Frente de Todos. El Frente de Todos. Claro. Se quedó sin cuenta de Twitter. Sí, gobierna el Frente de Todos. Claro. Quiero decir. Pero hasta el 10 de diciembre gobierna el Frente de Todos. Bueno, al margen de esto, en medio de este contexto se abre una discusión que para que entendamos de lo que estamos hablando, no se está discutiendo otra cosa que cómo se va a integrar la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, es decir, de uno solo, el más importante, el de mayor volumen, claramente, claro. el distrito por el que el peronismo históricamente siempre mete más diputados, claramente, no quiero minimizar eso, pero lo que quiero decir es que lo que abrió o astilló esta vara, siguiendo la parábola, es la discusión de cómo se van a integrar las listas en uno solo de los 24 distritos en los que está dividida la nación. Primer dato. Segundo dato, la discusión es por 2 bancas de las 12, 14, 15 que pueda meter el Frente de Todos. Recordemos que renueva nada más y nada menos que 19. Viene a ser recuerden que ahora se están renovando las bancas de la elección de 2019. Claro. El número que no se de maneja 2021. respecto de cuántos podrían entrar son 15. Sí, 14, 15, bien, más o menos, en esa elección. Entonces, ante este contexto, ante este sector minoritario que dice yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, ¿qué es lo que le contraponen? Lo que quiere, ¿cuál es el escenario que ve Cristina Fernández de Kirchner? Y todavía no me metí con las disputas personales, que ahora me meto, pero digo, ¿cuál es el escenario que ve Cristina Fernández de Kirchner?
La foto en la que se basa para poner un piso alto y tratar de que este sector minoritario cuele lo menor posible en la lista que va a pasar las PASO, que se va a conformar después de la PASO hacia octubre, es la foto de 2016. El piso alto que exige Cristina es la foto 2016, porque lo que quiere es una lista de leales. ¿Esto significa que se prepara para una derrota? ¿Significa que cree que va a perder? No lo sé. Pero lo que de la cláusula Bocio, digamos, ¿no? Exactamente. Que no te pase después. ¿Qué es lo que pasó en 2016? En 2016 hubo un grupo de diputados y diputadas que ingresaron en la lista del Frente para la Victoria de 2015, la elección 2015, en la que Daniel Scioli pierde la elección en balotaje contra Mauricio Macri, que en febrero de 2016, marzo de 2016, primeros uno, se cinden del Frente para la Victoria y arman el bloque justicialista. Después otro espacio, todo el grupo de diputados y diputadas que habían ingresado en el Frente para la Victoria, pero que eran militantes del movimiento Evita, también rompen, arman otro bloque y el Frente para la Victoria queda reducido, a un sector estrictamente kirchnerista. ¿Y qué hacen estos sectores? Un poco más el bloque justicialista que el movimiento Evita, se abrazan a la idea de la gobernabilidad de Macri y acompañan las primeras leyes. Esa es la foto que mira Cristina para decir, bueno, ¿ustedes quieren competir? Bueno, tienen que sacar el 40% de los votos en la provincia de Buenos Aires para meter uno. Claro. Esa discusión que se daba con... Que también sufren otras fuerzas minoritarias que integran el hasta ahora Frente de Todos, digamos, ¿no? Exactamente. Por eso digo, es una discusión interesante que siempre se da en una escena, que es la que plantea Nico, pero toda la discusión de los pisos es una discusión acerca de la democratización de los partidos y los frentes, que evidentemente no es lo que está pasando acá. Exactamente. Ahora, ¿puedo meter una pregunta? En esa lista de leales que quiere Cristina Kirchner, o sea, esto me pareció novedoso, está mirando ya el Congreso, te diría, por lo que contás. ¿Está Massa en esa lista de leales? Claro. ¿Pero Massa fue un leal para Cristina Kirchner? Lo que pasa es que no iba con Massa en 2015. Digo, No, Massa iba con por Massa fuera. no, pero sí, a ver, en el partido Massa y Cristina Fernández de Kirchner hoy son socios. Hoy son, sí, abrazados. Son socios. ¿Qué es lo que piensa Cristina que podría hacer Sergio Massa si llega presidente? No lo sé. Después te paso el teléfono de su secretario. Fíjate si logras que te atienda y le preguntas a Cristina. Pero también por eso digo, se dan las discusiones en esta escena, en esta baldosa, digamos. Entonces, yo puedo sumar preguntas también, pero Me encanta. desde la duda. Digo, Es por acá. ¿existe la posibilidad de que la interna, que la PASO, dinamice al Frente de Todos o a Unión por la Patria, de manera tal que yo, que no pensaba ir a votar por ninguno de los dos candidatos, ahora que veo que hay, me motivo para ir y sumo un voto más en las PASO y construyo una plataforma de el Frente superior en cuanto al piso electoral a la que hubiera tenido con una lista única? Es una mirada, es estimular desde la competencia cuando no puedes estimular desde la candidatura. Bueno, perdón, Es ¿no una- es lo que decían el otro día Ofelia Fernández y Pedro Rosenblatt en relación a la ciudad de Buenos Aires? Claro, bueno, pero ahí hay una segunda parte, que es qué pasa con el que pierde, porque evidentemente ha quedado todo mal con el sector de Scioli y de Alberto Fernández, ha quedado todo mal dentro del Frente. Mira, ¿querés un dato para darte cuenta de lo mal que está? ¿Cuáles eran los únicos dos nombres propios que aparecen en el comunicado? El Scioli y Alberto presidente Fernández. y Scioli, sí. Sí, y aparecen hasta con su segundo nombre, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuántas veces Que aparecen? ya cuando alguien te trata con un segundo nombre... ¿Cuántas veces aparecen? En dos ese oportunidades por lo menos. ¿Cuántas veces aparecen? Dos veces. Vos a mí a veces me has dicho, María Lucila. Cuando Dos estoy veces. muy enojado, Lucía. Lo quiero decir. ¿No? Que quede A ver, claro. ¿y a qué vas, Nico? A que eso se incluyó en forma ordenada. Claro, pero a lo que voy es... Es decir, vamos a ponerle nombre, segundo nombre y apellido. Nosotros vamos a hacer... ¿Qué es lo que se buscó desde el kirchnerismo más masismo? Lo que se buscó es como ustedes fuerzan. Bueno, nosotros no vamos a romper. Esto es lo que no digo que es lo que haya pasado, ¿eh? Esto es lo que se busca con este comunicado. Lo que se busca con este comunicado es ustedes fuerzan. Son mucho menos que todos nosotros que queremos que la estrategia sea esto. Ustedes fuerzan. Nosotros se lo vamos a dar, pero lo vamos a dar y en estas condiciones. Y lo que a mí me parece que se viene es una PASO muy distinta a lo que hubiese sido si el acuerdo se hubiese hecho. Está bien, convengamos que esa escena que vos prevés, y creo que es la que teme cualquier simpatizante en este momento del oficialismo,
El temor es por una interna que de alguna manera lastime aún más y con ello las posibilidades de una buena performance no comienza en esta discusión. Es inevitable, viene Pablo. de rastre. Si vos llegás roto a la interna, el sector que pierde y que queda muy relegado en la lista, va a jugar para que gane el que le ganó y le rompió la interna. Bueno, pero pasa lo mismo en Juntos por el Cambio también. Sí, claro. En la Argentina hoy, si eso no ocurre, el tema es, no hay medición con la valoración que haga cada uno de los que estamos acá y en sus casas de las encuestas. No hay medición en la que cualquier candidato que cuente con el respaldo de Massa y de Cristina le gane una paso a Daniel Scioli. Entonces, es decir, eso que plantea Néstor sería riesgoso si la competencia fuese más reñida. O sea, no va a ser un problema cómo va a militar ese espacio perdedor en las PASO de las PASO hacia octubre, porque con que se corran alcanza, digamos. Está bien, esa es una lectura. Yo invito a que nos corramos un cachito de la escena, porque es cierto que todo esto pasa en la micro que está observando Nico y que nos cuente y hace la crónica. Visto de afuera, lo cierto es que lo que comunica es una gran irresponsabilidad en un momento en el que lo que se pone en juego por el mismo sentido que tiene el nombre del frente, Unión por la Patria, y que en un momento dice es un momento histórico, momento bisagra, etcétera. Bueno, la verdad da la sensación que están jugando con cosas que no tienen repuesto, digamos, ¿no? Sí, después, ¿cómo sí se comunica eso a la sociedad para que comprenda quién tiene razón o no? Y ya es muy, digamos, no hay posibilidad de conducir la esa amenaza de judicializar fue determinante para el tono de este comunicado. Y bueno, no es para menos. Fue determinante, ¿Y por fue dos hoy? razones. ¿Y fue Primero, hoy, Nico? sí, fue hoy. Ayer. Arrancó ayer, hoy temprano. A mí lo que me dicen desde un sector, desde el otro sector no me lo confirman, desde un sector más vinculado al kirchnerismo, es que habían hecho un acuerdo temprano de si estamos sentados negociando, no salgamos a los medios. Mientras pasaba eso, salió Daniel Scioli en Clarín, salió Aníbal Fernández en Radio Con Vos y en Radio 10. Entonces, mientras Alberto Pérez, que era el responsable de Daniel Scioli, que estaba sentado en la sede del PJ, firmando, viéndome, es el 8, es el 12, sí. Pasó eso. Eso fue determinante, porque no solo incumplieron el acuerdo, sino que cumplieron el acuerdo amenazando con judicializar. Yo no sé que a ustedes por ahí se les ocurre alguna otra. En términos estrictamente políticos, no físicos, pero estrictamente políticos, no sé qué cosa peor le puedes hacer a Cristina que decirle te voy a llevar a la justicia. Sí, está muy claro. Sabiendo lo que significa. No, eso desde ya. Y para que ustedes tengan idea, con esto cierro, que los estaba discutiendo, se arrancó discutiendo un piso en 40%, muy alto. Se había llegado a un acuerdo del 30%, que es un poco más de lo que venía haciendo, que era el 25%. Se sube un poco el piso para que vos puedas meter, y estuvieron horas y horas y horas negociando si la fuerza que llegara al 30% metía el candidato 8, 12 o 7 y 9. Literalmente se discutió por esto. Sí, si no metías el 8 o el 12 o el 7 y el 9. Pero no es esa solo la discusión. Está claro que se discuten muchas cosas más que incluso lo que pasó en las últimas horas. A eso iba con el comentario anterior. Bueno, ahora la próxima estación es... Y la próxima estación igual sigue siendo el día lunes, que es el día máximo que vos tenés el tope del cronograma para presentar los reglamentos, pero presuntamente están acordados. Igualmente, este es el reglamento de la provincia de Buenos Aires, sí. Falta el del resto de las provincias. Bien. Ahora, Nico, ¿mañana va a hablar la vicepresidenta? Mañana va a hablar la vicepresidenta en Río Gallegos en el marco de una ampliación de un hospital muy representativo de la ciudad que fue inaugurado en su momento por Néstor Kirchner como gobernador y con la actual gobernadora Alicia Kirchner, que era la ministra o secretaria, no desconozco cuál es el cargo, de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Viajó hacia Río Gallegos. ¿Qué año dijiste? ¿2005? No. Cuando Alicia Kirchner 95. era la ministra en la provincia repitieron el esquema. Cuando Néstor Kirchner fue presidente, la llevó al mismo cargo a nivel nacional. Es una obra muy emblemática para el kirchnerismo en Santa Cruz. Viajó hacia allá la vicepresidenta y viajó también con su hijo Máximo Kirchner. A ver, Nico, para repasar el resto. No hay grandes novedades. Juntos por el Cambio se llama igual. Afuera Schiaretti, adentro Spert. Milei va con Libertad Avanza. La izquierda, que no integra la coalición oficialista, el Frente de Izquierda, va a tener paso. Sí. Está Política Obrera, si no me equivoco, tiene algún espacio referido a Altamira y Movimiento al Socialismo con Manuela Castiñeira.
¿Y qué me estoy olvidando? Bueno, me parece que... Unión por la Patria. No, bueno, hay que ver qué pasa con algunos sectores minoritarios dentro del propio Frente de Todos. No sé, te queda... En términos, ya estamos hablando en términos de candidaturas, ¿no? No, ahora sí, ahora viene la discusión. Pero digo, en términos de alianzas se anotó esto que acabamos de decir, Sí, en términos de alianzas la verdad es que se terminó cerrando. Cuando vos ves los partidos, no hay grandes novedades a destacar. No, por ahí lo más destacable es el cambio de nombre del Frente de Todos y la negativa de Juntos por el Cambio a José Luis Espert de cambiarle nombre a Juntos por el Cambio. ¿Se lo quería cambiar, Espert? Le quería sumar la palabra libertad. Pero llegó ayer y quiere meter cambio. Claro, un montón. Pará, amigo, ¿no? Juntos por el Cambio y la libertad sería. Yo no llegué a ver cuál era la redacción final que querían, pero sí querían incorporar la palabra libertad. Es como un montón, ¿no? Acaba de llegar, ya querés cambiar la mesa de lugar. Para igual si vos ves a los dirigentes Juntos por el Cambio, dicen más la palabra libertad que cambio. Bueno, y en Unión por la Patria está bastante claro. Unión refrendando la importancia de la unidad y la patria es lo que está en juego en virtud del análisis que hacen del momento histórico y el avance de la derecha que dice en la explicación. Ahora ya te dicen qué es lo que van a hacer y todo lo que efectivamente conocemos de ese repertorio. Ya viene Gastón Manes, radical, justamente para hablar de todo esto también, y en un rato también Matías Cursas, así que se viene un programa económico, político súper interesante y ahora judicial, Néstor, porque si hablamos de justicia, si hablamos de justicia empantanada, hablamos de la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta. Intentamos todo el tiempo hablar de ese expediente que tiene mucho menos movimiento de lo que nosotros contamos, sobre todo para recordar, para mantener fresca la memoria de que el 1 de septiembre de 2022 en la Argentina se intentó matar a un dirigente político de muchísimo fuste y probablemente si la bala hubiera salido habría cambiado definitivamente la historia de la democracia en la Argentina. Vamos a contar una historia que que está pasando en estos días, que se concretó el viernes de la semana pasada, pero que ya empieza a mostrar una fisonomía diferente en cuanto a lo que va a pasar en el expediente. Apareció, irrumpió en escena un señor abogado, nuevo abogado de Brenda Uliarte, una de las 3 detenidas, un abogado que se llama Carlos Tejeldín. Probablemente estés cenando en tu casa y digas, a mí me suena ese nombre, ¿de dónde es que me suena? Carlos Tejeldín estuvo más de una década detenido, acusado de haber participado en el complot que terminó volando la AMIA en 1994. Carlos Tejeldín fue finalmente absuelto en un primer juicio que fue declarado nulo y condenado en el segundo juicio, pero no por haber participado, no por haber sido parte de un entramado que causó aquella tragedia, sino por haber cobrado $400.000 por parte de la CIDE a través del juez Juan José Galeano para modificar su relato de lo que había pasado e involucrar a policías de la provincia de Buenos Aires. Aquel enchastre terminó de consagrar definitivamente la impunidad en la causa AMIA. Durante el tiempo que estuvo preso, Tejeldín estudió abogacía y salió y se puso a ejercer, y no le va mal. Tiene representación en la provincia de Buenos Aires, en varias provincias del interior. O sea, ¿le va bien como abogado? Sí, le va bien como abogado. Y tiene un perfil de clientes al cual el traje de Brenda Uliarte le cae como a medida. Es el abogado ideal para defender a Brenda Uliarte. Y ya empezó a jugar. Tiene 3 días en este expediente y ya está jugando. Fíjate lo que dijo en una declaración radial Carlos Tejeldín en las últimas horas. De partícipe necesario. El partícipe necesario es que dio una colaboración esencial anterior al hecho. Si yo hubiera ido con un auto, una moto y lo hubiera esperado a él, puede ser que desplaces una responsabilidad de partícipe primario. Pero si vos me contás a mí, mira, voy a matar a tal y vos no denuncias, se llama encubrimiento. Claro. ¿Entendés? Y si no querés denunciar, pero hoy en día, con toda la jurisprudencia que hay, antes era obligatorio el encubrimiento. Hoy se queda en vos, ¿entendés? Es lo mismo que te diga, mira, voy a matar. A ver, interesante, ¿eh? Le bajó el precio. Sí. Brenda Uliarte hoy está acusada como coautora de intento de homicidio y él le dijo, no, coautora, nada, no hay nada de esto. A lo sumo encubrimiento. ¿Cuál es la diferencia? Mirá esta placa.
ahí te vamos a explicar concretamente qué es lo que está intentando hacer, hacia dónde va. Mirá, la tentativa de homicidio agravado puede tener 20 o más años de prisión. ¿Por qué esto? Porque no está claro cuál es el máximo. La prisión es perpetua. ¿Cuánto es perpetua? ¿35 años o 50? Como hay que calcular de un tercio a la mitad sobre ese máximo, no está claro si es 20 o más años, pero 20 por lo menos. El encubrimiento agravado, que es lo que intenta meter Yeldin como nueva figura, tiene una máxima de hasta 10 años. Pero para que haya encubrimiento, la persona tiene que ser capaz de cometer ese delito. Y el Código Penal argentino establece lo que se llama excusa absolutoria. Si le dan la excusa absolutoria, y ahora te explicamos de qué se trata, si le dan la excusa absolutoria a Brenda Uliarte, la pena en expectativa es 0. No tiene pena posible. Entonces, aquella idea de los 3 loquitos empieza a reducirse a por lo menos 2. ¿Qué es esto de la excusa absolutoria que yo estoy cenando y no entiendo nada? ¿De qué me habla este hombre? Mirá, lo vas a ver en este artículo del Código Penal, que es el que resume qué es la excusa absolutoria. Dice, están exentos de responsabilidad criminal los que hubieran obrado en favor del cónyuge. Palabra clave. De pariente cuyo vínculo no excediera el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o un amigo íntimo o persona que se debiese, que debiese especial gratitud. Brenda Uliarte era la pareja de Fernando Sabac Montiel, con lo cual Brenda Uliarte pudo haber dicho cualquier cosa para beneficiarlo a Fernando Sabac Montiel, el hombre que le gatilló en la cabeza, y ¿sabés qué le pasa? No le pasa nada. Si mi hijo o mi padre o mi esposa cometen un delito y yo hago algo para encubrirlos, tengo la excusa absolutoria por este artículo que acabas de ver del Código Penal. En consecuencia, lo que estamos diciendo es que empezó a tallar un abogado pillo, muy hábil en este tipo de cuestiones, y ya empezó a jugar fuerte, a punto tal que hoy la estrategia apunta a que Brenda Uliarte sea declarada inocente. Clarísimo, Néstor, no sé cuánto lo explican de la manera que lo hizo Néstor y lo entendimos perfectamente. ¿Nos vamos al living? Dale, vamos. Bueno, ya está Gastón Manes para charlar con nosotros. Que es igual al hermano, la verdad, unos genes los Manes, te digo. ¿Tienen hijos vos y Facundo? Si tenemos hijos, sí. ¿Se parecen? No. Sí, mi hija mayor se parece a la hija mayor de él un poco, pero después... Son muy parecidos, la verdad. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nos confundían muchas veces, nos hemos confundido. Me ha tocado situaciones muy particulares. Sí me cuento una anécdota en un casamiento de una amiga cuyo padre era paciente de Facundo, pero era un hombre grande y estaba ya... Obviamente, y me vio pasar en el casamiento y me confundió con Facundo y me preguntó sobre la medicación que estaba tomando. Pero me la preguntó delante de mucha gente, entonces yo tuve que seguir la corriente porque si no parecía como que encima ni siquiera me conocía. Entonces le dije, seguí con esa medicación. Después le avisé a la hija que le diga que no era yo. Claro, no lo quise hacer quedar mal ante la gente que me había presentado un minuto antes. Pero arriesgada la joda. No, porque fue así, no. Él me presentó, ahora el contexto era el siguiente, él me presentó a otra gente y dice, mire, el doctor Manes, que fue hace muchísimos años, y Facundo estaba en Estados Unidos viviendo. Y dice el doctor Manes, en mi pueblo fue, y está en Harvard, qué sé yo, se jactaba, ¿no? Claro, vino especialmente. Y claro, entonces yo, si le decía que no era yo, lo hacía quedar mal frente a sus invitados, entonces, que no eran del pueblo, no eran de Salto. Entonces le seguí la corriente y me hicieron algunas preguntas sobre lo que estaba haciendo, y le dije, sí, estamos estudiando el lóbulo frontal. Lo importante es que no te confundan dentro de un quirófano, ¿no? Ahí el riesgo es un poco más alto. Desde los Barros Esqueloto que no escuchaba nada. No, y aparte porque es para hacer que alguien asalto, ¿no? Digo, con los que vinieron afuera no vaya a hacer cosas que los asaltos nos confundamos. Bueno, Gastón es presidente de la Convención Nacional de Unión Cívica Radical. Vamos después a algunas cosas bien puntuales, pero ¿qué evaluación hacías de, por lo menos hasta acá, el cierre de alianzas, Gastón? Bueno, tal cual estaba previsto, nosotros tuvimos justo la convención 2 días antes del cierre. Teníamos este problema que se generó el último mes vinculado a la posibilidad de ampliar. Quiero aclarar que el radical, más allá de la oportunidad política que fue cuestionada por muchos correligionarios, incluso sobre todo de Córdoba, el marco de alianzas y la voluntad del Partido Radical de ampliar la coalición era algo que ya estaba establecido en la convención del año pasado y inclusive en la del año 19, que fue la precedente. Con lo cual... Es decir, no fue una cosa de último momento, digamos. Bueno, fue de último momento porque nada impedía que se haga en el 22, digamos, este vínculo con Schiaretti. De hecho, Facundo
particularmente tuve una reunión con Schiaretti en el año 22 que fue muy criticada por... Decía en broma ayer, parecía que es un adelantado, digamos. Él, obviamente ahora pensamos que no era oportuno porque en Córdoba hay una elección el día 24, sí, el 25, que es el día siguiente al cierre de listas, con lo cual obviamente y el Partido Radical y la coalición a la cual pertenecemos está enfrentándolo a Schiaretti en esa elección, con lo cual frente al electorado era muy confuso la situación y por eso digo que se debió haber quizás tratado con antelación este tema. Y con Milei finalmente quedó afuera. Felizmente. Digamos, no estuvo ninguna persona que yo conozca de mi partido como algo posible. No digo así de la coalición, pero sí del Partido Radical seguro que no. Ahora, me pregunto con eso de que dentro de la coalición, entiendo que la Unión Cívica Radical nunca lo evaluó, pero sí el ala de Patricia Bullrich, ¿no? Y es claro que puede ganar Larreta, Morales, Lustó, Larreta, Bullrich o Morales la interna. Si gana Patricia Bullrich, la interna de Juntos por el Cambio, y ella en su campaña o en su gobierno dice: yo a este hombre lo quiero asesor, quiero que me aporte ideas, quiero que sea parte de este gobierno. ¿Qué va a hacer la Unión Cívica Radical? Mira, la coalición en la cual nosotros estamos, en la cual lo más probable es que gane un radical, para mi mirada, digamos, yo no puedo dejar pasar este comentario como, porque está instalado que la interna del PRO se lleva puesta a la situación y bueno, yo creo que todavía hay que evaluar la posibilidad de que un candidato radical pueda prevalecer, teniendo en cuenta que el radicalismo en el año 21, que fue la última elección, obtuvo el 50% de los votos de la coalición, con lo cual, si el PRO está dividido en dos, entiendo que el radicalismo, haciendo inclusive una elección menor a la que hizo en el 21, podría ganar esto no es fácil porque... O sea, para la elección del 21 fue una elección exitosa para Juntos por el Cambio, el 50% de los votos lo puso radicalismo. El 49 y pico, sí. Hice un estudio sobre el tema local, a nivel local, provincial y nacional, en todos los distritos y en las listas que encabezaban radicales obtuvieron más o menos la mitad de los votos. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, Facundo encabezó una lista que sacó el 40% de la coalición. Ese 40% se promedia después con todos los otros distritos o municipios y te da ese número. Es un estudio que se hizo apenas terminó la elección, con lo cual también después se hizo un mapa pintado de rojo para mostrar que el radicalismo tenía... Porque el radicalismo lo que le pasa, a mi criterio, nos pasa, digamos, yo soy radical, el radicalismo es un partido que es como un buen vecino, que paga todas las cuentas. Y el radicalismo obviamente se fue del último gobierno del año 2001, de una manera obviamente frustrada, y pagó 20 años o 15 años de una situación de recuperación, poco a poco. En el 2015, obviamente, el escenario era un PRO creciendo y el radicalismo más pequeño, con lo cual el radicalismo le tocó acompañar en lo que decimos en el marco de la ética de la responsabilidad, porque era vocación de los radicales, de la mayoría, por lo menos de los radicales, de poner freno a un gobierno que tenía 12 años en el poder, que ya estaba para nosotros agotado y que había una voluntad, no sé si recuerdan la expresidenta que decía vamos por todo. En ese momento creímos que lo que se jugaba en ese momento era poner un freno a esa hegemonía o ese intento hegemónico, una alternancia, y bueno, en ese trazo grueso estábamos de acuerdo todos. Pero ahí hoy el escenario es diferente. Más sentido tiene la pregunta de Luli, es decir, si más protagonismo tiene la Unión Cívica Radical, si empieza a recuperarse, digamos, de lo que fue la experiencia del gobierno de la Alianza, frente a la posibilidad de que gane la interna. Por supuesto que está en todo su posibilidad ganar el radicalismo en la interna. Pero si ganara una expresión como la de Bullrich, que hoy decíamos, parece una foto vieja la Alianza, porque tiene más ganas de estar con expresiones como la de Milei que otra cosa. ¿La Unión Cívica Radical, aún estando, acompaña ese tipo de proyecto? Mirá, yo te diría que me parece un poco, sinceramente lo digo, no estoy esquivando la pregunta. Yo creo que eso no va a suceder, sinceramente lo creo. Ahora, si sucediera, obviamente, si es un gobierno de coalición, el escenario que se está planteando ahora es diferente, está más cruzado todo, hay más diálogo, hay más interacción entre los actores. ¿No se lo podrían llevar puesto al radicalismo? Yo creo que no. Yo creo que sea el que gane la elección La Paso dentro del espacio, va a tener en cuenta, por ejemplo, nosotros el documento que suscribimos el día lunes, que fue elogiado por Patricia Bullrich, que la mencionaste recién. Pero hoy en un spot lo chicañó un poco a Morales, en el spot que va como Rápido y Furioso.
Bueno, eso es un tema que se me escapa, no lo conozco, pero de todas maneras es normal que uno haga, digamos, no sé, es normal que en la competencia electoral haya ese tipo de cosas, pero me refiero a que no creo que, porque el radicalismo, insisto, está en una alianza, en una coalición en la cual se basa en acuerdos programáticos y no en personas. Bien, Nico. Hasta dos preguntas. La primera un poco más corta, la segunda va a ser un poco más extensa, creo yo. La primera es, hoy el radicalismo tiene dos figuras que manifiestan públicamente su voluntad de ser candidatos a presidente, que son Gerardo Morales y tu hermano Facundo. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, estamos conversando para ver cuál es la mejor forma de resolverlo. No te podría decir cómo va a suceder, porque eso sería hacer futurología. Yo aspiro a que tanto Morales... Bueno, obviamente Facundo sé lo que piensa, pero traten de que haya un candidato radical unificado, que eso sería lo más lógico, lo más puede que no pase, pero digo, yo no... Es lo que vos te gustaría. No renuncio a esa idea, faltan 10 días, estamos trabajando en ese sentido. No, te digo esto porque vos hacías el cálculo de recién de el radicalismo sale empoderado si presenta 1 contra 2 del PRO, pero hoy tiene 2 el radicalismo. Sí, por eso digo, lo lógico sería que esto se unifique, ¿no? Y la segunda pregunta tiene que ver si están tan convencidos de que la UCR va a terminar presentando un candidato a presidente. Me podrás corregir, yo leí el documento completo de la Convención Nacional, se me pudo haber pasado, pero en ningún lugar, y mirá que era muy extenso, vos lo sabés porque lo tenés que haber firmado, en ningún momento se aclara en forma taxativa que el mandato de la Convención Nacional de que el partido tenga un candidato en la interna de Juntos por el Cambio. Es correcto, lo leíste bien, pero te explico por qué pasa eso, porque yo soy el presidente y me ocupo además soy abogado y me gusta mucho ser muy escrupuloso en el cumplimiento de las normativas. No soy de los que creen que la ley es una sugerencia y busca la chica, creo en eso. Esto se debatió hace más de un mes cuando se hizo el orden del día de la convención y hubo un intento de sectores del partido, no importa quién, de incorporar ese debate que vos planteabas del tema de que la convención se expida sobre el tema. Y yo mismo, que quizás hasta me venía bien, se te acuerda mi pensamiento que eso suceda, en rigor, la Carta Orgánica, desde la existencia de la ley de paso, que no recuerdo ahora qué número es la ley, pero bueno, fue una ley que tiene unos 10 años, la Carta Orgánica fue reformada en el Partido Radical y hay un artículo que establece expresamente que la paso, mientras esté vigente la ley de paso, no es la convención la que tiene que expedirse sobre fórmulas, sobre candidaturas, como sí lo era en el pasado. Por eso pasa mucho que yo veo a unos dirigentes radicales de otra época que van a la televisión o por radio y dicen, no, porque tiene que proclamar una fórmula. Y yo me doy cuenta que no han leído la nueva reforma, digamos, que la nueva composición de la Carta Orgánica. No, proclamar fórmula no, pero decir, bueno, manifestar la voluntad de que efectivamente el radicalismo tenga una representación como partido en la interna de la alianza. Pero eso podría haberse incorporado. Iría en contra de lo que dice la Carta Orgánica, porque la Carta Orgánica dice que cualquier afiliado se puede presentar a la PASO. ¿Qué porcentaje crees que tiene que tener la interna de la Ciudad de Buenos Aires entre Macri y Lustó? El famoso piso, El famoso piso del que tanto se está hablando. Porque hay una nota de Infobae, no sé si tenemos la captura, en la que dice que se puede llegar a romper la alianza de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires si no se ponen de acuerdo con ese piso. Y sí, todavía no cerró, todavía hasta las 12 de la noche hay tiempo para ponerse de acuerdo. En la provincia se pusieron de acuerdo. ¿Qué número pusieron, sabes? El 25%. En la provincia fue el 25%. Si hay 2 listas, si hay 3, eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambia mucho. Si hay 3 listas y vos pones un piso de 25%, termina siendo muy alto ese piso para una eventual lista que saque un porcentaje razonable de 10 puntos de la general. Claro. Vos tenés que para poder ingresar a un diputado tenés que tener más de 10%. Lo que pasa es que en la ciudad hay 2 candidatos, digamos, Macri y Lustó. Claro, en la capital solamente hay 2 candidatos. ¿Y para vos cuál sería el número ideal en la ciudad? Mira, no me gusta opinar sobre eso porque no conozco, no soy del distrito de la capital, soy, digamos, de la provincia de Buenos Aires, vivo en la capital, pero yo soy convencional por la provincia. Y me parece que no me corresponde porque hay, digamos, no sé qué están discutiendo en este momento. Pero perdón, Gastón, te preguntó Luli, miraste el reloj respecto de cuánto tiempo falta. ¿Vos crees que hay algún riesgo de que haya una ruptura en Ciudad? No, yo digo que hay tiempo para que se pongan de acuerdo. Yo he estado en cierre de listas que 12 menos 1 minuto cambian un diputado por otro y se ponen de acuerdo sobre la... Realmente mi primera experiencia fue en el año 21, en la última elección, que Facundo, ¿se acuerda? Encabezó una lista y fue mi primera experiencia en ese marco
marco y me sorprendí de cómo hasta último momento Manuel Kant dice que la inteligencia de los hombres se mide por el nivel de incertidumbre que están dispuestos a soportar. Bueno, te puedo asegurar que los que estaban ahí, no sé si son inteligentes, pero que están dispuestos a soportar incertidumbre, te lo garantizo. La última la tiene Néstor. Nunca había escuchado y me llamó mucho la atención esta explicación que daba recién de que en 2015 el radicalismo venía del fracaso de la Rúa, tenía la obligación de acompañar y tenía el objetivo de terminar con la hegemonía que pretendía el gobierno del kirchnerismo. Hoy el escenario es distinto, el radicalismo sigue formando parte de Juntos por el Cambio, sigue teniendo un objetivo, que en este caso es el gobierno. Pensaba, yo tengo que bajar 10 kilos de peso, ese es mi objetivo. Nunca se me ocurriría cortarme una pierna para bajar 10 kilos de peso. El radicalismo se terminó aliando con la derecha para conseguir, ¿qué objetivo? Eso tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Lo que se llama la correlatividad de ideas, que es un concepto de que, imaginemos, siempre pongo este ejemplo porque es bien gráfico. En la década del 60 en Estados Unidos, vos agarrabas una persona que quería equilibrio fiscal, había grandes chances que esté a favor de la guerra de Vietnam, 90% que esté de acuerdo con la liberación de las armas y que esté en contra del casamiento igualitario y en contra de la minifalda. Y agarrabas a otra persona que estaba en contra de la guerra de Vietnam, seguro que no le importaba el déficit fiscal, que estaba a favor de la minifalda y a favor de la liberación de la marihuana. Estaba muy clara las audiencias, vos liderabas un espacio u otro y ya está. Era binaria la cosa. El mundo cambió y ahora vos podés encontrar una persona que esté a favor de la guerra de Vietnam, pero también que esté a favor de la liberación de la marihuana. ¿Qué quiero decir? Para poner ejemplos grotescos. Liderar hoy es muy complejo y los matices y las diferencias sobre las políticas públicas puede variar, incluyendo gente que está en la misma coalición. Yo a veces tengo coincidencias con peronistas, por ejemplo, en algunos puntos, que no, y hay radicales que no coinciden. Y entonces yo en ese punto estoy de acuerdo con Entonces es muy difícil. Entonces es Borges, no los unió el amor, sino el espanto, digamos, el kirchnerismo. 2015. ¿Y hoy? Y hoy nos une hoy es un espanto, como estamos viendo, tenemos 120% de inflación. Salvo que alguien me diga que esto no es un espanto, nos vuelve a unir el espanto. ¿Y creen que tienen chances de ganar? ¿Te gustaría que Bullrich sea presidenta? Mira, yo quiero que gane la plataforma que aprobamos el lunes, en la Convención Radical. Y creo que si gana Juntos por el Cambio, eso se va a aplicar. Gastón, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Que nadie le pide una receta, por favor, ¿no? ¿Por qué? Para no hacerte quedar mal, es capaz de darte No. Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, nos vamos al corte. Al regresar está Matías Culfas, economista, ex ministro de Desarrollo Productivo del gobierno del Frente de Todos, para charlar todo con Desiguales. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Gira hacia 2023. Arranca la gira de las 3 estrellas. La escaloneta viaja por Asia para estrenar el tricampeonato en el mundo. Messi y los muchachos vuelven a juntarse pensando en las eliminatorias para el Mundial. Este jueves, desde las 9 en Beijing, Argentina-Australia. Gira hacia 2023 en vivo. Televisión Pública. Tierra de Campeones. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también Bimbo Artesano Brioche. Dove invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado. Pero guardamos todas las tijeras y les pedimos que mejor probaran Dove Regeneración Extrema. Dove evita hasta el 98% del daño diario en el pelo. Entonces, ¿todavía necesitas un corte? 8 de cada 10 mujeres coinciden en que con Dove su pelo se ve más saludable y pueden evitar el corte. Cortá con el daño, no con tu pelo.
Hasta el jueves en Coto, ofertón. Elegí la promo que más te guste. Hasta 18 cuotas sin interés o hasta 25% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro y 35% de descuento en un pago en calefacción eléctrica. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dove elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dove. Me siento hermosa con mis axilas. Recuperamos más de 3.000 kilómetros de vías y reconectamos a más de 75 localidades de todo el país. Detrás de ese dato, miles de argentinas y argentinos vuelven a estar comunicados. Se viene la Semana del Padre. Del 10 al 18 de junio, 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en shoppings y comercios adheridos. Además, 20% adicional pagando con modo BNA+. Semana Nación. BN Ahorros todos los días. Muy bien, seguimos en Desiguales. Vamos a hablar del dato de inflación con Flor Barragán, pero ya está en el living de Desiguales Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo, economista. Vamos a conversar con él sobre la escena, sobre lo que viene, sobre un programa y, por supuesto, las distintas experiencias en el recorrido del Frente de Todos, que ya termina, digamos, ¿no? Porque lo que viene es Unión por la Patria. Flor. Sí, como decía, se conoció hoy el dato de inflación, es el dato oficial de mayo que dio a conocer el INDEC y es el dato, te diría, que están mirando todos y ahora vamos a ver por qué todos los sectores del Frente de Todos, la oposición, los gremios, el Fondo Monetario y ni hablar mi tía, mi vieja, todo cuando van al supermercado, ¿no? Le salió barra brava, ¿no? Mi tía, mi vieja. Qué linda, Flor, estamos construyendo, por favor. Muy bien. Bueno, veamos, ¿qué pasó en mayo? 7,8% de la inflación. Este te diría que es el dato que se mira dentro del Frente de Todos o de Unión por la Patria, para decirlo por la noticia de hoy. ¿Por qué? Porque es menor al pico de abril, que había sido 8,4%, porque, digamos, si te ibas más todavía, ¿a dónde terminabas, no? Y ahí ya la carrera presidencial. Había consultoras que, más que consultoras, evidentemente, trabajan para construir el escenario, que decían son 9. Constructoras. Que, claro, son constructoras más que consultoras. Son como las hormigas. Que hablaban de 9. Sí, pero te diría que no era una sola, sino que había consenso en todas las que releva el Banco Central de que te ibas al 9%, pero que te estabilizabas de acá en adelante entre 7 y 8%. Decíamos, este es el dato que miran dentro del gobierno. El siguiente es el dato que están mirando los gremios. Vieron que todos los días vemos que hay paro, que no hay paro, que conciliación obligatoria, porque veamos, 42% es el acumulado entre enero y mayo y el interanual es 114%. Nos vamos al verano. ¿Se acuerdan que Massa se sentó con los gremios y les dijo, cierren 30% para todo el semestre? Y los gremios que acompañan al peronismo cerraron 30%. ¿Qué estamos viendo hoy? Reapertura de todo, porque en 5 meses ya tuviste 42%. Y el dato que mira Massa dentro de economía es qué está pasando con alimentos, porque sin duda el dato que impacta en la canasta básica. 5,8% fue en mayo, estuvo por debajo del nivel general. Abril había sido 10,1%, 2 dígitos. Y la primera semana de junio, según una consultora que se llama LSG, que releva semanalmente, le da 0,6%. Ahí lo que tenés es una desaceleración en carnes y los estacionales, como es frutas, pero ojo con alimentos porque viene en el acumulado del año, viene por encima de inflación, es lo que te pega en pobreza y el dato de pobreza es el que se conoce entre las PASO y las elecciones generales. Así que es muy importante el dato de alimentos. A ver, entonces, un poco para resumir, el dato es muy alto, sigue siendo un dato muy preocupante, pero el quiebre de la tendencia y esta baja de alimentos es lo que lo hace más contemplativo. No me animo a decir positivo. No, es el vaso, la parte media llena del vaso. Digamos, sí, pensá que venías hace 5 meses que todos los meses era más elevado. Por primera vez en 5 meses pudiste bajarlo y en un contexto de una fragilidad económica que no es que estás recontra bien, se terminó la sequía y te están entrando millones de dólares. Entonces, es en un contexto bien complejo. Te diría que internamente Massa lo puede llegar hasta capitalizar. Gracias, Flor.
Flor, Flor se mete, por supuesto, en la entrevista Sí. que viene, porque vamos para el living. Está ya sentado Matías Culfas, economista, ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Sí, músico también, es verdad, me dicen por acá, músico, También. es cierto. Y autor de un libro que se está vendiendo muy bien, por lo que sé, y salió hace bastante poco, que se llama Un peronismo para el siglo XXI. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por la invitación, un gusto. No, gracias a vos. A ver, Pablo, lo que primero quería preguntarte, porque esto lo hablamos antes, pero te la voy a hacer yo la pregunta, Dale. Caruso. ¿Estás Que es como en si al- la hiciera yo. Y, ay, porque somos como hermanitos. ¿Estás trabajando en alguno de los dos espacios que tienen una paso en el Frente de Todos o en Unión por la Patria? Estoy dialogando mucho con Daniel Scioli, la verdad que hace tiempo, desde que yo era ministro y él estaba en la Embajada en Brasil, hicimos una relación de trabajo muy sólida, así que nunca dejamos de conversar y bueno, la verdad que en este tiempo estamos charlando, pensando un poco ideas, propuestas, así que tenemos bastante afinidad en la mirada productiva, eso es algo que es importante para este momento. ¿Más a modo de asesor o de posible candidato a algo? Bueno, eso se verá, la verdad que no es un tema que me obsesione en sí mismo, no estoy colaborando con ideas, con propuestas, hoy hablando con Daniel, pues veremos en qué deriva eso. ¿Te gustaría ser candidato? Veremos, digo, no es algo, te vuelvo a decir, hoy estoy más que nada concentrado en eso, preocupado obviamente porque creo que Argentina, por un lado soy optimista, Argentina creo que tiene todo para dar un gran salto productivo, exportador, que nos saque adelante, pero bueno, tenemos que estabilizar, claramente el dato de hoy lo que confirma es que hoy estamos en lo que se llama en economía un régimen de alta inflación. Esto ya no se baja de manera gradual, ¿no? Antes, con 2 o 3 puntos, que no era algo que estuviera bueno, la receta gradualista era algo viable, ¿no? Ya con 7 o 8 puntos de inflación necesitamos un plan de estabilización. Es algo que yo menciono en mi libro, de hecho cito antecedentes, ¿no? Hay un plan que hizo Perón en el año 52, que le fue muy bien, que bajó la inflación del 50% al 4%, lo que no se cuenta mucho. También vale la pena destacar, ahora que se cumplieron 20 años del acceso de Kirchner a la presidencia, que fue uno de los presidentes que creo que mejor manejó la macroeconomía, ¿no? Cuidando el superávit fiscal, siendo muy prudente en materia monetaria. Y bueno, creo que en el propio peronismo tenemos que mirar un poquito la historia, hacer un buen balance, un diagnóstico de lo que viene y dar una propuesta a la sociedad, porque claramente la sociedad está harta de la inflación con toda razón. A ver, Matías, claramente cualquier discusión respecto de lo que planteas como un plan de estabilización nos va a remitir a la experiencia reciente pasada. ¿Cómo haces con un plan de estabilización y de, perdón por la palabra, pero de shock, digamos, en contrario a algo gradualista, que vos decís que ya no funcionaría, y cuidar al mismo tiempo el salario? Porque cualquier plan de esas características implicaría una evaluación o no. ¿Y cómo cuidás para que quien mejor salga de esa situación sea el salario de la clase trabajadora? Bueno, yo por eso quiero que el peronismo se tome en serio esta tarea, porque hay 3 formas de hacer una estabilización. La peor es que te la haga el mercado. Esa es la más desigual de todas. Ahí se posicionan los que tienen los recursos y los más pobres obviamente quedan últimos y pagan todos los costos. Después están los planes típicamente ortodoxos, que en general descargan mucho de esos costos sobre sectores más vulnerables. Bueno, yo quiero un plan justamente pensado del peronismo que reparte esos costos. Digamos justamente que si hay que equilibrar el sector público, bueno, no sea pegándole al gasto social simplemente, ¿no? Eso creo que hay que cuidar eso. Hay que trabajar justamente en eliminar un montón de subsidios a los ricos. Simplemente dijiste. Sí, porque digo, hay un montón de gente. Incluye igual un recorte del gasto. Yo creo que no, al contrario. Yo creo que en un contexto de estabilización hay que cuidar justamente el gasto social y probablemente hay que aumentarlo. Lo que justamente hay que trabajar en ver un montón de subsidios que hoy reciben sectores ricos, sectores de ingresos medios, que no los necesitan, que hay que cortarlos ya, con el tema de energía, electricidad y gas. Eso me parece que es un tema que se avanzó, creo que desde que está Sergio Massa con Flavia Rollón hubo avances, pero todavía hay muchísimo más para avanzar. ¿Implicaría una devaluación? Yo digo que implica un ordenamiento del tipo de cambio. Bueno, puedes tener 15 tipos de cambio. Tampoco creo que haya que desarmar el cepo completo, como plantean algunos sectores de la derecha. Me parece que sí. A ver, hay un tema clave que por ahí no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Hoy Argentina, como decía antes, está incubando un salto productivo exportador. ¿Por qué digo esto es importantísimo? Primero, porque esto va a generar muchísima producción y nuevos empleos, obviamente, pero además va a generar un salto muy grande de divisas. Esto lo estudiamos, hicimos el Plan Argentina Productiva 2030, donde quedó especificado sector por sector que se pueden duplicar las exportaciones en esta década, o sea, terminar esta década con el doble de a principios de esta década. Entonces, si avanzamos en esa dirección, vamos a tener dólares
genuino justamente para estabilizar la macro. El gran problema de Argentina es el tema del dólar. Entonces, si avanzamos en forma simultánea en lo productivo y en la estabilización, lo que tenemos que lograr es un tipo de cambio, obviamente, que favorezca la producción y la exportación, pero al mismo tiempo, bueno, no desarmar todo de golpe, porque sabemos que eso afecta seriamente a los sectores más vulnerables. Seguro que Flor se va a querer meter, pero ahora vamos a los dólares cuando tenés superávit de dólares, porque hay una crítica muy fuerte hacia tu gestión respecto de qué pasó con esos dólares. Por eso decía que vamos a ir y volver seguramente, pero tuvimos el superávit comercial más alto en los últimos 3 periodos presidenciales. Ahí vuelvo a eso. Así que ahí, la crítica no quiero va. saber si específicamente implica una devaluación, ¿cómo haces para que eso no impacte en precios y no termine yéndose por la degradación del salario de los laburantes? A ver, vamos a ser claros porque también en esto hay que ser bien concreto. Una estabilización es reactivante. Una vez que se logra esa estabilización, está la experiencia, te decía, del 52, de incluso del plan austral, que primero fue exitoso, después se quedó sin dólares y por eso vino esa gran corrida que terminó en la hiper. Incluso la convertibilidad fue exitosa como reactivante, aunque fue un mal régimen económico que fue en contra de la producción. Pero digo, como estabilización, Argentina tiene antecedentes positivos. Entonces, lo que hay que hacer, insisto, es transitar un momento duro. Está claro, yo no quiero vender espejitos de colores. La estabilización, en el primer periodo, tiene costos. Lo que creo que tenemos que buscar del peronismo es minimizar los costos para los sectores más vulnerables. Una vez que lo logras, después tenés una salida en términos de crecimiento, recursos que se ponen. Lo que pasa, Matías, que cuando se habla de crecimiento y después eventualmente llega la buena, hay una idea como de teoría del derrame, aunque sea progresista, digamos, ¿no? Eso yo no estoy de acuerdo en ese enfoque. No, entonces tenés que meter cuchara rápido para distribuir rápido, cosa que no ocurrió. Pero es que es así, a ver, vamos por parte. Lo que pasó en Argentina en 2021-22 es un fenómeno que está totalmente contaminado por procesos mundiales que fueron tremendos, ¿no? Vos tuviste primero la pandemia, después de la salida de la pandemia, un shock internacional de precios. Cuando se estabilizaba la guerra de Ucrania, te puso los precios de energía y alimentos otra vez muy arriba. En todo el mundo tuviste un problema inflacionario, obviamente Argentina más grave porque veníamos ya con inflación más acelerada, y a esto sumale un tema distributivo regresivo, pero esto pasó en todos lados, no seamos tan ombliguistas de pensar que es un problema argentino. Ahora, aún así, con crecimiento, la pobreza bajó, de hecho la pobreza vuelve a levantar hacia el fin del año pasado porque se desacelera el crecimiento económico, pero digo, lo que tenemos que evitar son las visiones binarias, ¿no? Algunos que dicen, primero crecer, después distribuir. Falso. Hay que crecer y distribuir porque también la distribución te mejora el crecimiento, mejorando el mercado interno. Otros te dicen, no hace falta crecer, distribuye mejor. Falso. No podés distribuir una torta que se va achicando porque eso realmente te genera una tensión distributiva y te genera justamente un país donde cada vez producís menos. Eso no funciona. Entonces digo, pongamos las cosas en claro. Yo hablo mucho esto en el libro justamente porque digo, hay debates en Argentina que están, me parece, un poco tergiversados. Tenemos que crecer y distribuir. La manera de hacerlo es justamente con un plan productivo también que genere empleo de calidad. En este sentido también destacar que en este gobierno bajó mucho el desempleo. Hay mucha gente que esto lo omite y dicen, bueno, pero ¿de qué sirve? Bueno, pregúntenle a la gente al más de 1 millón de personas que consiguió trabajo si no está mejor que antes, ¿no? Digamos todas las cosas como han ocurrido. En ese sentido me parece que el camino es más producción y buscando justamente una dinámica distributiva alternativa. Nico. Matías, la Argentina está atravesando un plan de ajuste coordinado con el FMI desde que estaban vos y Martín Guzmán. ¿Está atravesando un plan de ajuste desde que se fueron vos y Martín Guzmán o no está atravesando un plan de ajuste? Mirá, yo no creo que lo correcto es llamarlo plan de ajuste. Argentina, lo dije al principio, Argentina tiene que tener superávit fiscal. Esta idea de el superávit fiscal es de derecha o ortodoxo y el déficit fiscal es de izquierda progresista es una pavada. Si dijéramos eso diríamos nuevamente, entonces Kirchner fue ortodoxo, de derecha. No, Kirchner tenía muy claro que para tener mayores grados de autonomía en la política pública vos tenés que tener superávit fiscal, porque si no tenés que ir a pedir prestado. ¿Y quién te va a prestar los excedentes? Los sectores que no están muy de acuerdo con las políticas del peronismo, o si no tenés que ir al Banco Central a pedirle que emita. Y está bien hacerlo, alguna vez lo podés hacer. Con la pandemia estuvo bien que el Banco Central financiara al Tesoro en un contexto de caída tremenda de la actividad. Ahora, si lo haces todo el tiempo, es inflacionario, no jodamos con eso. ¿Por qué digo que es inflacionario? Bueno, pues el excedente de pesos presiona al dólar y el dólar presiona a la inflación. Entonces digo, eso lo podés hacer en dosis moderadas y con prudencia. Entonces digo,
basta de dogmatismo, ni el dogmatismo monetarista de que no podés emitir nunca, ni tampoco ese dogmatismo medio voluntarista de emitir todo lo que quiera, total, eso no es inflacionario. Flor. Pero estamos en un plan de ajuste, ¿o no? Ah, perdón. Yo insisto que no, el plan que Argentina acordó con el FMI es un plan que lo que buscó es ordenar las finanzas públicas, porque voy a decir, para mí es necesario que Argentina equilibre las finanzas públicas, y después lo que padeció fue, pongamos todo en contexto, ¿no? Estábamos estabilizándonos después del efecto de la guerra de Ucrania. Y cuando parecía que venía esa estabilización, viene la peor sequía en un montón de tiempo. Lo que está ocurriendo es que está el ministro de Economía haciendo malabares para suplir un faltante de 18.000 millones de dólares. Entonces no es que es un plan de ajuste, es acomodarse a una situación muy delicada con un país que no tiene crédito, porque el crédito se lo gastó todo la gestión de Cambiemos, donde es difícil financiarse en el mercado de capitales porque es más chico y donde no hay muchas opciones. Entonces creo que el camino es este. Ahora, lo que falta, y creo que le queda al próximo gobierno, y ojalá lo pueda hacer un gobierno peronista, es un plan de estabilización. No podemos seguir con 8 puntos de inflación. Sí, Matías, ahí en esta negociación que se está llevando a cabo con el FMI, ¿crees que Argentina tiene que pedirle más dólares al fondo? A ver, no sé en qué estado está la negociación, eso lo sabe el equipo económico. Yo lo veo difícil. Me parece que es importante, sobre todo, trabajar en cumplir con los vencimientos, tener una negociación por ese lado. Y bueno, creo que lo que ha hecho el ministro de Economía de conseguir estos recursos de China ha sido importante, y de esa manera transitar este tramo final de este gobierno. Pero insisto, Argentina necesita un plan de estabilización. Lo tiene que hacer un gobierno el próximo, el que recién empiece, que esté validado en las urnas. Me parece que hacerlo ahora es complicado. Sí, me sumo con... Vos decís mucho la palabra estabilización. Ahí cuando desde el Ministerio de Economía te dicen, si hay paso, eso desestabiliza, porque el Frente de Todos o Unión por la Patria va a salir fragmentado y eso al siguiente lunes va a desestabilizar. ¿Coincidís con esa mirada? Yo espero que no, la verdad. Yo creo que las pasos pueden ser un buen ordenador. Yo creo que el peronismo... Si bien la ley de paso es una ley peronista, es una ley de año 2009, y sin embargo no pudo ser nunca aprovechada por el peronismo. Otras fuerzas políticas sí la aprovecharon para ampliar, para mostrar diferentes propuestas. Está claro que el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, tiene diferencias, porque son públicas, no estoy contando nada que ustedes no conozcan. Entonces, bueno, no está mal que eso se dirima. Yo lo que creo que tenemos que lograr es que sea con respeto, que sea con propuestas, no que sean peleas personales o descalificaciones. Matías, una de las críticas más fuertes que se te hacen aún hoy en la gestión, junto con la de Martín Guzmán, tiene que ver con el festival de importación, es decir, el superávit comercial que se había logrado, que terminó en autorizaciones de importaciones, en algunos casos de bienes suntuarios, por ejemplo, aviones, y en otros casos que tenía que ver con, por ejemplo, autorizar a empresas privadas para pagar sus deudas en moneda extranjera. A esas críticas, ¿qué le respondés? Mira, vamos por partes. Primero, es contradictorio decir que hubo un fuerte superávit en un festival de importaciones. Una cosa o la otra. Lo que se señala es que históricamente hay una media de, por cada crecimiento de un punto del PBI, había 3 puntos de crecimiento de las importaciones, y que terminó siendo 1 punto de crecimiento por 6 puntos de importación. Es falso. Yo les pido que Eso dijo Batakis esta semana, Silvina Batakis. Digo, a ver, se pueden decir muchas cosas. Están los números. Yo les pido simplemente que revisen. Para decirlo de manera bien clara, las importaciones crecen cuando crece la economía. Lo que crecieron las importaciones estuvo en línea con los valores históricos. No es que hubo, si no hubiésemos visto un pico histórico de importaciones respecto al producto. Bueno, eso es lo que dice Silvina Batakis, digamos, que encontró un 1,6, digamos, ¿no? Pero miremos los números. Está mal lo que dijo Batakis. Bueno, ella es la ministra que recibió lo que dejó Guzmán. Pero los números están publicados por el INDEC. Yo les pido, no los tengo acá encima, si quieren se los mando a la producción para que los puedan pasar. Eso es incorrecto. Lo que se vio es un crecimiento. Hay un solo sector que tuvo un crecimiento desmedido de importaciones, que fue energía, que pasó de 6.500 millones de dólares en 2021 a 13.000 en 2022. Ahora, yo no diría que un festival de importación de energía. Lo que pasó, lo sabemos todos. Hubo, en marzo del año pasado, con el inicio de la guerra de Ucrania, un crecimiento fuertísimo del precio de energía, y bueno, y eso impactó negativamente en los precios de importación. Ahora, el superávit comercial, por lo menos entre 2020 y 2022, de este gobierno, fue el más alto de los últimos 3 periodos presidenciales. Fue más alto que el de Macri y que el de el segundo gobierno de Cristina Fernández. ¿Y se administró bien? Bueno, si hubo semejante superávit, se administró bien.
Digo, si no, lo que decía de los aviones, primero, ¿qué número es? Hay que decir, porque estamos hablando del 0,0 no sé cuánto %. Y en segundo lugar, los aviones, por norma del Banco Central, tienen un pago diferido, con lo cual no impactaba sobre las reservas. Por eso digo, yo lamento que en lugar de estar discutiendo seriamente, con números, con datos, estemos tirando frases rimbombantes. Digo, porque aparte digo, nuevamente, no es bueno en este momento. Discutamos propuestas. Lo que sí me parece interesante a futuro es que en el fondo de esa mirada hay una idea de que no se quiso tensar con el sector productivo, con el sector empresarial, para que efectivamente hubiera una suerte de acuerdo en términos políticos y entonces no se les restringió las importaciones que querían y se autorizó todo lo que se quería realizar. A diferencia de un conflicto en términos de regular mejor. Pero yo te pido, a ver, seamos serios, veamos los números. ¿Cuántos autos se importaron el año pasado? 150.000. ¿Cuántos en 2013? 600.000. Para darte una idea de hace 10 años con esa gestión que se reivindica, ¿no? Es decir, vos mirás la Administración del Comercio y fue absolutamente razonable. Cuando me dicen, no, pero fíjate que, no sé, los fibrones o las toallas, ¿cuántos dólares son eso? ¿El 0,0 cuánto? Seamos serios, eso es lo que te estoy diciendo. Y cuando hablamos de los pagos de deuda, que efectivamente, cuando me decís en qué se gastó el superávit comercial, una parte muy grande se gastó en pagos de deuda. Ahora, los principales deudores privados de Argentina es YPF y la energía. Entonces también, nuevamente, entramos en el problema de la política energética, que ha sido una de las grandes discusiones donde no hemos logrado un acuerdo interno que me parece fundamental. Y yo digo, es el talón de Aquiles del peronismo. Lo puse en el libro, lo escribí. De hecho, Perón termina su primer gobierno, el segundo, antes del golpe militar, haciendo un acuerdo con la Standard Oil de California. ¿Por qué lo hace? Básicamente lo hace porque se da cuenta de que con YPF solo no le alcanzaba, que necesitaba ampliar. Lo peor que puede hacer un país como Argentina es importar el combustible que tiene en el subsuelo. Lo mejor es que lo haga YPF. La segunda mejor opción es YPF junto con otros inversores privados. Me parece que tenemos que armar un régimen para que Vaca Muerta, que está avanzando bien, que está creciendo, tiene que ir mucho más rápido, porque esto es lo que nos va a dar, insisto, un gran excedente de dólares y una palanca para el desarrollo industrial. Yo pienso ahí un montón de pymes, productoras de equipo, de servicios, que se van a beneficiar con el desarrollo de Vaca Muerta. Señalo dos elementos más de esta discusión, que insisto, es interesante, más allá de lo que pasó en el pasado, respecto de cómo se administra esto a futuro. Un tema es el endeudamiento privado, cómo se autorizaba a empresas efectivamente a hacer frente, a conseguir dólares para pagar sus deudas privadas. Muchas se contrajeron durante el gobierno de Macri, por otra parte. Y el estoqueo de mercadería, no necesaria para ese momento, pero un dólar accesible a futuro, y que eso terminó secar también el superávit. Yo te vuelvo a decir, hay un indicador que es muy claro. Vos tenés que mirar cuánto se importó en Argentina respecto al producto. Y lo que vos ves es lo que se importó en Argentina respecto al PBI el año pasado y el anteaño, está media por debajo de picos históricos como 2017, como 2013, está en línea con otros picos. Si no, lo que vos hubieses visto efectivamente es, che, ¿qué pasó? Que esto creció mucho más que el producto. No es así. Ahora, y también tengamos en cuenta, que me parece que son cosas que mucha gente por ahí que no conoce la micro de esto, la menciona livianamente, todo el gran lío que hubo en el mundo con la pandemia, ¿no? Donde de repente no se podía importar nada porque no había insumos, porque China, que es la gran fábrica global, estaba parada por la pandemia. De repente se rehabilitó, entonces hubo una avalancha de importaciones, pero voy a decir, no por estoqueo, sino porque antes no había producto. Tuvimos momentos donde había autos que no tenían los semiconductores, había terminales que tenían 2.000 autos estacionados sin el semiconductor para salir. Digo, son cosas que me parece que mucha gente que no conoce la producción habla livianamente y comete errores. Flor. Sí, decías que la energía es el talón de Aquiles del peronismo, y ahí hubo dos cosas que no se aplicaron durante tu gestión, que fue la segmentación tarifaria y comenzar el gasoducto, que se empezó a fines del año pasado, que te podrían haber ayudado mucho con la energía a precios muy elevados. ¿Qué pasó ahí internamente de por qué no se avanzó con la segmentación, con el gasoducto? Bueno, en ambos casos por las discusiones internas. La segmentación fue, vamos a decir claramente, fue boicoteada. No es tan difícil decir, che, tu hogar es un hogar de ingresos altos, te saco el subsidio. No es muy difícil. Sin embargo, estuvieron el equipo de la Secretaría de Energía, que sabemos que no respondía ni a mí ni a Martín Guzmán, estuvo dando vueltas, diciendo que ya la tenía, que no la tenía. O sea, que ahí hubo una clara obstaculización por una visión equivocada. Ellos pensaban, me parece, que había que tener las tarifas pisadas, congeladas, porque eso era bueno para la economía. Y yo creo que no, que es muy negativo, porque eso, por ejemplo, implicó más déficit fiscal, más emisión monetaria y al final más inflación, que la pagaron los pobres.
Entonces digo, ahí está claro que hay una dificultad. Y respecto al gasoducto, bueno, hubo unos temas técnicos, yo esto no lo seguí tan de cerca porque ya pertenecía al área al Ministerio de Economía que conducía Martín Guzmán, pero bueno, digo, finalmente se puso en marcha la obra, bienvenido sea, y bienvenido sea que se termine. La verdad Claro. que en ese sentido estoy muy contento y más allá de las discusiones, creo que hay que reconocer a todos los que participaron de ese proceso y que es un proyecto para Argentina, que va a ser muy bueno para el país. Matías, perdón, la última de mi Sí. parte. Vuelvo al plan de estabilización que recomendás para bajar la inflación. ¿Eso implicaría congelamiento de precios y salarios? Mira, yo creo que en un marco de un plan integral que implica trabajar sobre el frente fiscal, monetario y cambiario, ahí puede servir. Yo lo que creo que como fuerza política tenemos que salir de este diagnóstico de que esto se resuelve con congelamientos o con canastas protegidas. Me parece que hay un error de diagnóstico en un sector de nuestra fuerza que dice la inflación es producto de la estructura oligopólica, monopólica de algunos mercados. Y si bien efectivamente existen monopolios, oligopolios en Argentina que forman precios, también existen en Brasil, en Chile, en España, y en esos países no hay inflación del 114% como mostraban. Entonces yo digo, la inflación es macroeconómica. Si tenemos este plan, bienvenido sea que podamos sumarle un acuerdo social, que podamos sumarle canastas protegidas y controles. Eso suma. Ahora, por sí solo no resuelve nada. ¿Podemos escuchar tu nombre en alguna lista de acá al 24? No lo sé, la verdad. ¿Pero vos tenés ganas de ser diputado, por ejemplo? Yo tengo ganas de colaborar. Yo soy una persona que desde muy chico estudia, se obsesionó con la economía argentina, el desarrollo, y lo hice desde la militancia, desde la academia, desde la política. Así que estoy para ayudar. Después el lugar, insisto, no me parece relevante. No tengo esa obsesión que tiene mucha gente, que si no tiene un cargo tiene síndrome de abstinencia. Yo estoy feliz trabajando en mi lugar, dando clases en la universidad. Y tocando mañana también, ¿no? Y tocando la guitarra, bien. Gracias por pasar el chivo. Bien. ¿Dónde estás mañana? Café Berlín. Bien. Con mi mujer, que es Yamina del Real, que es una gran cantante mexicana. Ahí está el y flyer, bueno, mirá, yo toco ahí la atrás. guitarra desde muy chico, esa es mi otra vocación. Bien. Así que bueno, les agradezco que le den publicidad y ojalá puedan venir porque también los invito a todos ustedes, Bien. al equipo. Si Ojalá puedan alguien estar. creía que en una jornada de cierre de alianzas, con Matías Culfas, después de toda la discusión, terminamos charlando del Café Berlín, bueno, Es un pasan muy lindo desiguales. lugar, Gracias. Sí, el Sí, lugar es es un buen maravilloso. lugar. Hermoso Muy bien. lugar. Gracias, Matías. Gracias, No, Matías. a ustedes, un placer. Vamos a ir al corte, pero al regreso charlamos con Celeste Saulo, hoy por hoy quien dirige el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, pero que a partir del 1 de enero de 2024 va a dirigir lo que sería el rector de todos los servicios meteorológicos nacionales del mundo. Va a ser secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial. Ya venimos. Adrián Mercado presenta Argentina Mining 2023, Santa Cruz, el evento premium del sector minero argentino. Santa Cruz, la provincia argentina con mayor cantidad de minas en producción y la mayor exportadora de minerales del país. Del 14 al 16 de junio, Río Gallegos, Santa Cruz. Invita Adrián Mercado. En general no se sabía bien qué iba a pasar con la dictadura. El 10 de diciembre de 1983 recuperamos la democracia. Pero hubo un prólogo a esa historia. De eso vamos a hablar en la próxima emisión de 40 años de democracia. La vida de la nación, porque un pueblo unido jamás será vencido. 40 años de democracia. Programa 3 con Marcelo Figueras. Miércoles 22:30. Televisión Pública. Estar orgulloso de papá es parte de tu mundo. Este es él pidiéndole a la inteligencia artificial que le cuente chistes. Y acá, haciendo su primer artelate viendo un tutorial. ¡Apa! Llegó el otoño. Este Día del Padre, hacele el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. No quiero ver más películas. No vas a ver más películas sola. Historias de Malvinas. Voy a volver. Combatientes, capítulo 7, nuevo día y horario. Jueves, 23 horas, televisión pública.
Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. ¿Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta? Relax, Laurita. El banco ya te dio 100 lucas de bienvenida. Además, si pago con QR, tengo descuentos exclusivos por cobrar mi sueldo en supermercados y combustibles. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escaneé este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. En FB te ayudamos a elegir tu grifería. En nuestro sitio y redes sociales vas a poder ver todos nuestros productos, inspirarte, probar cómo quedan en tu espacio, elegir el modelo ideal a partir del estilo del baño o cocina y miles de consejos más para que tu elección sea la mejor para tu casa. Elegí FB, grifería de alta tecnología. Vuelve la colección más exitosa y esperada. Llega Colección de Oro de la Granja de Zenón, con las figuras de los personajes más famosos y una super caja contenedora. Divertite con Zenón, Lola, Percherón y más. Además, un libro de cuento. Ya están en tu kiosco las primeras 2 ediciones, Bartolito y la caja contenedora para guardarlos. Celeste Saulo será la primera mujer en dirigir la Organización Meteorológica Mundial. Es un reconocimiento también a una trayectoria que empieza como académica en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, y hace más de 8 años que soy directora del Servicio Meteorológico Nacional. La Organización Meteorológica Mundial tiene un rol clave en la vigilancia y anticipación de los efectos del cambio climático. Vigila la subida del nivel del mar, la evolución de las temperaturas, el deshielo de los glaciares y otros indicadores de la degradación del clima. Así que el desafío es enorme porque es un panorama que cambia todo el tiempo. Y el otro desafío que me parece central es la posibilidad de que una latinoamericana portadora de la voz del sur global pueda estar al frente de este organismo. Nunca hubo ninguna persona de nuestro continente al frente de esta organización. Me sale decir, ¿no? Cuando Tremendo. escucho eso, primera Tremendo. mujer, primera persona, más allá de mujer latinoamericana. Estamos con Celeste Saulo, ustedes veían recién en el informe. Actualmente directora del Servicio Meteorológico Nacional, pero desde enero será la secretaria general, voy a leerlo bien, de la Organización Meteorológica Mundial, que depende de la ONU, de Naciones Unidas. ¿Cómo estás, Celeste? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a este programa que me gusta muchísimo. Hacé tu defensa del Servicio Meteorológico Nacional, por favor. Para mí es un momento sumamente especial porque yo soy muy fanático del servicio meteorológico. Me pongo loco cuando lo critican. Empresa del Estado, gente que estudió muchísimo y a veces muy graciosamente se dice, bueno, le pifió, iba a llover, no iba a llover. Bueno, hay un laburo ahí por detrás muy importante y estoy con Messi. Estamos con Messi del asunto. Del SMN. No, es una tarea sumamente importante, o por lo menos contanos qué relevancia tiene el lugar que vas a ocupar y qué es lo que vas a hacer. Bueno, primero gracias por la defensa del servicio meteorológico, ¿no? Porque hay un montón de profesionales trabajando atrás de la producción de pronósticos y tal como vos decís, a veces el uso de las aplicaciones sin saber lo que hay atrás hace que uno no elija bien la información. Claro. Y ustedes son expertos en esto y las fuentes son fundamentales. Así que la fuente servicio meteorológico hay que bancarla, Claro. porque está ¿Tiene tan aplicación buena. el servicio meteorológico? Sí, tenemos la app. Ah, me la voy a bajar. Sí, Bien. sí, y está muy buena. Y como decía Pablo, damos la probabilidad de ocurrencia de lluvias en distintos momentos del día. Y bueno, es el estado del arte de lo que se puede dar. Así Claro. que bueno, estamos muy contentos y yo estoy muy orgullosa del servicio. Hay un elemento, por lo que estuve leyendo, muy interesante porque en función del riesgo del cambio climático, eso opera directamente sobre la desigualdad. ¿De qué manera? Totalmente. Bueno, una de las cuestiones que yo resalté durante mi campaña es que el cambio climático no se puede separar de la inequidad. No, es imposible separarlo porque en realidad afecta a los más vulnerables y la inequidad, como vinieron discutiendo en su programa, está aumentando, no hay dudas. Eso no solo sucede en nuestro país, sucede en el mundo. Y entonces cuando hay una amenaza como es el cambio climático, obviamente le va a afectar más a los más vulnerables. Y entonces hay que entender el problema con su dimensión social, que es
evidentemente la más difícil de abordar, ¿no? Claro. Así que, bueno, la preocupación es tener una Organización Meteorológica Mundial sensible a esta diferencia o esta inequidad o esta brecha que hay entre los países más desarrollados y los menos desarrollados. ¿Y cuál es un ejemplo de esa desigualdad? Digo, el alerta temprana sobre un tsunami, no sé, pienso en cosas por ahí muy extremas, o ¿dónde se ve? Podemos pensarlo sencillamente en una situación donde llueve mucho más que lo normal, y estás en una ciudad que está bien preparada, con desagües correctos, con viviendas bien establecidas, donde, bueno, no deja de ser una lluvia intensa y punto. A lo sumo te resguardás en casa y ya está. Ahora, da esa misma cantidad de lluvia en un lugar donde no hay calles como corresponde, donde las viviendas son muy vulnerables, donde los techos se vuelan con facilidad. Claro. Entonces, de un mismo evento meteorológico tenés una catástrofe asociada a pérdidas humanas, a pérdidas de bienes, a que la gente pierde a todo lo que tiene. Entonces, me parece que ahí está la dimensión social, que es la que tenemos que prestarle tantísima atención, porque el cambio climático ya está instalado, se manifiesta de diversas maneras, y tenemos que operar sobre ese cambio climático que afecta a los más vulnerables. El mundo te va a escuchar respecto de todo esto. ¿Cuál es tu impronta, o qué impronta querés dejarle a la Organización Meteorológica Mundial? La impronta que quiero dejarle es la de escuchar a los países en desarrollo y a los países menos desarrollados y a los pequeños estados insulares. Hoy por hoy es una organización que tiene propuestas de alto nivel, llamémoslas así. Por ejemplo, enunciativamente decimos: queremos que todos los países del mundo cuenten con un sistema de alerta temprana. Sí, genial, es una idea maravillosa, nadie podría decir que no, que queremos lo contrario. Ahora, ¿cómo vas a hacer para implementar eso en una isla en el medio del Pacífico, o en Argentina en la zona patagónica, o en Bolivia en el altiplano? No es todo lo mismo. En Argentina tenemos un buen sistema de alerta temprana, pero seguramente es perfectible, y lo que, como en cualquier sistema habla de varias componentes, donde el pronóstico y la información meteorológica es una parte, conocer el riesgo es otra parte, comunicar correctamente y oportunamente es otra parte, y recuperarse luego de que sucede el fenómeno es una cuarta parte. Todo esto es muy dependiente de la cultura, de la comunidad, de la situación de vulnerabilidad, de un montón de cuestiones, donde el pronóstico es importantísimo, sí, es importantísimo, pero tiene que superponerse con esa otra dimensión. Celeste, si hablamos de desigualdad, y en el programa lo solemos entender desde este lugar, siempre hay tensiones, porque de algún lugar no nace un repollo la desigualdad, digamos. ¿Con quién vas a tensionar? ¿Con quién te vas a pelear desde el lugar que vas a ocupar? Por un lado, pienso que me voy a pelear con los que van a las soluciones fáciles, que sería, llevado al ejemplo tuyo, la app generalizada, globalizada, el algoritmo, en el algoritmo que le da lo mismo, o piensan que es lo mismo, un continente como el europeo, donde la cantidad de datos y de información abunda, es más, sobreabunda, respecto de lo que es ese mismo sistema de información cuando vos te vas a un continente como el latinoamericano, o te vas a África, donde la cantidad de observaciones es mucho menos. Claro. Ahí todos tus algoritmos empiezan a flaquear. Entonces me voy a pelear contra eso, contra entender que las soluciones no son únicas, las soluciones se tienen que pensar en cada contexto, ¿no? Claro. Y para que sean eficientes y útiles. Ahora, mirando a la Argentina, lo que pienso en cuanto a algo climatológico, pienso en la sequía y en la consecuencia que tiene eso en la economía de todos y de todas. ¿Qué otro fenómeno en Argentina vos ves por el cambio climático que pueda afectarnos en el futuro cercano o ahora mismo y no lo estamos notando? Bueno, uno de los que más preocupa es el derretimiento de los glaciares. El derretimiento de los glaciares, digamos, pone en jaque o pone en cuestión un elemento clave, que es el acceso al agua. El acceso al agua y con todo lo que eso implica para la vida de las personas y para la economía y la producción.
Así que en Argentina veo eso como un tema para prestarle particular atención. Y también, enganchando un poco con lo que estaba escuchando antes, entender que la meteorología y la climatología se tienen que meter de lleno en la actividad productiva, digamos. Mira. No está desenganchado. Y voy a tirarte un dato que es bastante sencillo, y es, hablamos de la transición justa de la energía, hablamos de las energías renovables, y yo pregunto, si se cuestionó la audiencia, ¿de dónde provienen las energías renovables? Provienen del viento, provienen de la lluvia y provienen del sol. Quienes podamos conocer, anticipar y de alguna manera tomar decisiones informadas respecto de estos sistemas, vamos a manejar la energía y la economía. Entonces, no estar preparados y preparadas científicamente, tecnológicamente, para tener sistemas inteligentes que en la toma de decisión incluyan la información meteorológica y climática, va a ser una torpeza supina. Claro. Y creo que nos tenemos que preparar para eso. Celeste, en el momento en que te reconocieron con esta responsabilidad que vas a ocupar, ¿en quién pensaste primero? ¿Alguien que te formó? ¿Alguien que te abraza todos los días? ¿Quién se te vino rápido a la mente? Bueno, ustedes mostraron el festejo. Lo primero que se me vino a la mente fue una enorme emoción, obviamente un agradecimiento profundo a una historia, porque soy hija de la educación pública en Argentina, soy hija de la Universidad de Buenos Aires, soy hija del CONICET, y bueno, el agradecimiento a esa Argentina que me formó, y por un lado, y a mi familia que me contuvo. Imposible ser mamá de dos ya jóvenes con sus vidas independientes y un esposo que es un enorme compañero de vida, sin que hubiera tenido esta contención que me permitió hacer una carrera que amé desde el principio, cuando me cargaban y meteorología. ¿Para qué vas a hacer meteorología? Hace 40 años de esto, ¿no? Parecía, era la broma en todos los cumpleaños. Bueno, acá estamos, bueno. por los que me bancaron y por los que me supieron acompañar y valorar esto que a mí me encantaba. Bueno, muchos éxitos, entonces, a partir del 1 de enero de 2024. Por este recorrido. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, Celeste. No, gracias a ustedes. Nos tenemos que ir, Caruso. Sí, nos vamos. Será hasta mañana, jueves a las 9 de la noche. Chau, Adiós. chau.